Hola, ¿qué tal? Los saludos. Soy Luis Mesa Anguiano, residente de tercer año de la especialidad de Medicina Familiar de la UMF 53 en León. Y hoy en este podcast vamos a hablar de un tema muy importante que es la comunicación efectiva en el ámbito de medicina paliativa y tanatología. Yo lo llamo el puente hacia el cuidado integral. Muy bien. Para introducirnos a este tema, primero vamos a hablar de su importancia. En la medicina paliativa se centra en mejorar la calidad de vida de los pacientes con enfermedades avanzadas y sus familias. En este contexto, la comunicación efectiva es una herramienta indispensable que permite abordar no solo los aspectos físicos de la enfermedad, sino también las dimensiones emocionales, sociales y espirituales del cuidado, abordando al paciente y a su familia en todas estas esferas. Para irnos introduciendo más, vamos a hablar de la importancia de la comunicación en medicina paliativa y tanatología. La comunicación efectiva es el eje central de la atención en cuidados paliativos, porque no solo abarca aspectos médicos, sino también los emocionales, sociales y espirituales que impactan al paciente y su familia. A diferencia de otras áreas de la medicina donde la curación suele ser el objetivo principal, en los cuidados paliativos se prioriza el alivio del sufrimiento y la mejora de la calidad de vida. Una comunicación adecuada permite abordar estos objetivos al establecer un vínculo de confianza entre el equipo médico, el paciente y su entorno familiar. Este vínculo yo diría que es crucial para garantizar que las decisiones se tomen de manera informada, se respeten las preferencias y los valores del paciente y de su familia. Además, esto brinda a las familias un espacio seguro para expresar sus temores, sus dudas, sus necesidades emocionales, lo que puede reducir, yo diría, los conflictos y promover un duelo mucho más saludable. Por ejemplo, les voy a hablar acerca de un estudio que se publicó en The Journal of Palliative Medicine, donde se destacó que los pacientes que se sienten escuchados y comprendidos en sus consultas tienen un menor nivel de ansiedad y una mayor satisfacción con la atención recibida, incluso en contextos de enfermedad terminal. Esto subraya que la comunicación no solo es un complemento del cuidado médico, sino una intervención terapéutica en sí misma. Esto nos habla del gran impacto que tiene la comunicación acertada en la medicina paliativa. Otro tema del que les quiero hablar, muy importante en este ámbito, son las estrategias para una comunicación efectiva. ¿Cómo lo hacemos los médicos? Para lograr una comunicación efectiva es necesario combinar, yo diría, habilidades interpersonales con herramientas estructuradas que guíen las conversaciones difíciles. Algunas de estas estrategias fundamentales se las voy a platicar, algunas de las que yo considero son muy buenas. Primero, la escucha activa. La base de una comunicación siempre será escuchar. Esto implica no solo atender a las palabras del paciente, sino también a sus emociones, al lenguaje corporal y sus silencios, porque el silencio también es comunicación. Escuchar activamente permite identificar preocupaciones no expresadas, como el miedo a la dependencia o el sufrimiento de los seres queridos. Les voy a poner un ejemplo práctico. Digamos, en una ocasión se atiende a un paciente con enfermedad pulmonar avanzada que insiste en recibir un tratamiento agresivo. Al escuchar activamente comprendí que su temor no era la muerte, sino que el paciente tenía miedo a dejar una carga económica en su familia. Esto permitió que la conversación se enfocara en estrategias para apoyarlo en esa preocupación específica y no solo en las opciones médicas disponibles. Eso fue lo que le pasó a un compañero y ahí nos dimos cuenta que se deberían de abordar otros temas aparte de las molestias físicas y su importancia. Otra estrategia es el uso del protocolo SPIKES. Es una abreviación de una mnemotecnia. Durante el primer paso sería crear un ambiente privado y cómodo para la conversación. Segundo, explorar lo que el paciente o la familia ya sabe. Tercero, sería preguntar cuánto desean saber. Cuarto, explicar los hechos con claridad y sin tecnicismos. Hablarles claro. Y 5, validar las reacciones emocionales y dar tiempo para procesarlas. Y como último, ofrecer un plan claro y consensuado para el manejo.
Este enfoque no solo facilita el manejo de temas complejos, sino también evita malentendidos y genera confianza con la familia y con el paciente. Después, les voy a hablar de los retos en la comunicación, porque este es un ámbito también de mucha relevancia, porque no es fácil ser, bueno en este tema. La comunicación, pues, no está exenta de estos desafíos. Más nosotros los médicos nos enfrentamos a este tipo de situaciones, donde, primero, les voy a poner un ejemplo, donde existen diferencias en expectativas entre el paciente y su familia. Es frecuente que el paciente tenga claridad sobre su deseo de evitar intervenciones agresivas, mientras que la familia, a veces impulsada por el miedo o la culpa, va a insistir en continuar tratamientos inútiles. Otro punto importante del que les quiero platicar en este podcast es la dificultad para abordar los temas sensibles. Esto es algo difícil de abordar. Por decir, les voy a poner un ejemplo. Cuando queremos hablar sobre el pronóstico, la muerte o los deseos al final de la vida, puede generar incomodidad tanto en el equipo médico como en las familias. Una solución que yo les vengo a proponer sería practicar un lenguaje claro pero empático y normalizar estas conversaciones como una parte esencial del cuidado. Les pongo un ejemplo, como si yo le hablara a un paciente. Sé que este es un tema difícil de hablar, pero quiero asegurarme de que sus deseos sean respetados. Esa sería una forma simple y buena de iniciar una conversación donde se vayan a tocar temas sensibles. Entonces, otro tema importante sería el impacto que tiene esto en el personal médico y los profesionales de la salud en sí. La comunicación en medicina paliativa no solo transforma la experiencia de los pacientes y sus familias, sino también de nosotros. Cada interacción brinda una oportunidad de aprender y crecer, tanto en habilidades como en humanidad. Es decir, yo creo que esta interacción hace que nos cambie. Una reflexión que yo les vengo a dar es que, como médico en formación, yo he experimentado cómo la comunicación puede marcar la diferencia en momentos de mayor vulnerabilidad. Aprender a escuchar sin prisa, a validar emociones y a ofrecer palabras de consuelo me ha ayudado a fortalecer mi práctica y sobre todo mi lado humano. Ok, continuando con el tema, les quiero hablar algo que va más enfocado a mis compañeros de la salud y es cómo la coordinación entre diferentes profesionales puede ayudar a aliviar la carga que enfrentamos. Porque como sabemos, los cuidados paliativos no solo los abordamos entre un profesional, lo hacemos entre varios, el médico, la enfermera, la trabajadora social, psicología, nutrición. Es decir, todos somos clave en este proceso y aliviar la carga emocional, física y psicológica que enfrentan los pacientes y sus familias es de vital importancia. Y una comunicación efectiva y el trabajo en equipo van a asegurar una atención integral donde cada profesional aporta desde su área de especialidad, evitando la duplicidad de esfuerzos y mejorando los resultados. Es decir, miren, les voy a hablar de algunos beneficios que yo veo si los profesionales nos coordinamos y damos una atención multidisciplinaria y bien hecha. Primero, tendríamos una reducción del estrés y la confusión, es decir, los pacientes y las familias reciben información clara y coherente de todo el equipo. Como segundo, la optimización de los recursos, es decir, al compartir responsabilidades se aprovechan mejor los recursos disponibles y se evita la sobrecarga de un único profesional, que es lo que queremos tanto para nosotros y que el paciente salga beneficiado. Como tercero, la atención centrada en el paciente permite abordar las necesidades médicas, psicológicas, sociales y espirituales de la manera más completa, es decir, si todos cooperamos. Y por último, la facilitación de las decisiones, es decir, las familias se sienten apoyadas por un equipo cohesionado que guía en la toma de decisiones, se sienten escuchados y pueden tomar muchísimas mejores decisiones cuando todos aportamos desde nuestro ámbito de especialidad. Les voy a poner un ejemplo práctico, es decir, miren, por decir, un paciente con cáncer avanzado que está recibiendo cuidados paliativos, la familia está muy angustiada porque siente que no entiende completamente el pronóstico ni las opciones de tratamiento, ya sea porque no pueden escuchar en ese momento por el duelo que están viviendo. Pero miren, si existe una buena coordinación
El médico tratante se reúne con el equipo de cuidados paliativos e incluye a una enfermera, a un psicólogo, un trabajador social, y con todos ellos podemos dar un plan de acción. Como miren, les voy a poner, el médico explica el estado clínico del paciente y las opciones de manejo. El psicólogo aborda las preocupaciones emocionales de la familia y ayuda a manejar la ansiedad que ellos tienen. El trabajador social apoya la gestión de trámites administrativos y en la conexión de recursos comunitarios. Y la enfermera puede proporcionar educación sobre el manejo de los síntomas en casa. ¿Y esto qué va a traer? Un resultado donde la familia recibe información clara, apoyo emocional, lo que disminuye su ansiedad y les permite tomar decisiones informadas. Y a su vez, el equipo de salud puede evitar duplicar información y reduce las visitas innecesarias. Es decir, tenemos todo para poder hacer bien las cosas y todo en pro de nosotros y del paciente. Ya para ir concluyendo en este tema, les voy a platicar. En medicina paliativa, la comunicación efectiva trasciende más allá de la transmisión de la información. Es una herramienta poderosa que humaniza la atención y ofrece consuelo en momentos de incertidumbre. Es decir, es un pilar fundamental en la medicina paliativa y la tanatología, ya que estas disciplinas se enfocan en abordar el sufrimiento físico, emocional, social y espiritual de las personas que enfrentan enfermedades avanzadas o terminales. Más allá del manejo clínico, la calidad de la interacción humana es esencial para brindar un cuidado integral que respete la dignidad y los valores del paciente. Es decir, es de lo más importante que hay en la medicina paliativa, es iniciar el abordaje desde un lado muy humano. Y en primer lugar, yo les diría que la comunicación adecuada permite comprender y entender las necesidades específicas tanto del paciente y de sus familias. Esto incluye la identificación de sus prioridades, de sus expectativas, sus temores, sus preocupaciones, que son la clave para diseñar un plan de cuidado centrado en la persona. Además, esto va a fomentar la creación de un vínculo de confianza, facilitando que el paciente y su familia se sientan acompañados y apoyados durante todo el proceso. Es decir, todo en pro del paciente, de su familia y de que lleven un proceso un poco más tranquilos. Desde una perspectiva emocional, la comunicación empática contribuye a aliviar la angustia y el miedo que suelen acompañar las enfermedades graves. Escuchar activamente, validar emociones y proporcionar información clara y comprensible va a ayudar a reducir la incertidumbre y a mejorar la toma de decisiones. Es especialmente importante, yo diría, en contextos de tanatología donde el objetivo es facilitar un proceso de adaptación ante la pérdida y promover un duelo saludable o lo más saludable posible. Finalmente, yo les diría que el impacto que tiene la comunicación, quédense con que va más allá del momento de la enfermedad o del fallecimiento del paciente, puede influir de manera positiva en la experiencia global del cuidado, dejando una impresión duradera en la familia y fomentando una percepción de cierre y tranquilidad incluso después de la muerte del ser querido, que es lo que más queremos. Y en conclusión, yo les diría que la comunicación efectiva no solo es una herramienta técnica en medicina paliativa y tanatología, sino un acto profundamente humano que permite brindar un cuidado compasivo y ético. Implica escuchar, informar, acompañar y conectar emocionalmente, promoviendo un ambiente de respeto, de comprensión y de apoyo que dignifica tanto el paciente como su entorno familiar en los momentos más difíciles de su vida. Me despido de ustedes y les agradezco por haber escuchado este podcast, por haberme escuchado a mí, y si les es posible,